¿Cómo están? Bien. Vamos a empezar usando la observación. ¿Qué vemos aquí? Dos niños leyendo. ¿Qué más hacen los niños? Están de espalda. Están de espalda. Viendo el cuaderno. Y las técnicas de estudio servirán solo con ver el cuaderno. No. ¿Qué más hay que hacer? Leerlo. ¿Y bastará solo con leerlo? Practicarlo, ¿practicar qué? Lo que lee, subrayar. Depende de qué esté leyendo, ¿verdad? Entender lo que lee. Esos son aspectos importantes. ¿Qué más? ¿Qué les da esa fotografía? ¿Qué sensación les da? Que solo están ojeando. Hay una parte, cuando empezamos a hacer la síntesis, el análisis, la redacción, que eso es válido. Solo ojear. ¿Y por qué? Para darse una idea mental de cómo están las cosas. Y depende del aprendizaje que use el estudiante. Los que son visuales, ahí ya captaron bastante. Los que son auditivos, les va a faltar un poquito más. Ese leer detenidamente del que hablaban ustedes. Y si son kinestésicos, los que les gusta el movimiento, esa posición es perfecta, porque se mueven, ¿verdad? Y eso es de movimientos. Les cuento la historia. En un pueblo habían construido un manicomio. Ustedes van visualizando ahí, al cual llevaban las personas más peligrosas. Un día se fugó un loco, el más peligroso de todos. Ese loco tenía fama de matar a cualquier persona que pasara por el puente después de las 10 de la noche. María y Juan vivían en una choza. Juan salía todos los días a la cantina después de las 6 de la tarde. Cuando Juan salía para la cantina, María aprovechaba y se iba para la casa de Pedro. Regresaba muy tarde, pero siempre antes que Juan llegara, ¿verdad? Para poder pasar el río había dos formas. Una era por medio de una barca y la otra por el puente. Se sabía que después de las 10 de la noche el paso por el puente era peligroso por la presencia del loco. El barquero vivía en la otra orilla del río y por el paso de orilla a orilla cobraba, era su trabajo. Un día de tantos, María salió para donde Pedro y no llevaba dinero. Al momento de regresarse ya eran las 11 de la noche. Como no llevaba dinero, decidió cruzar el puente, arriesgándose a caer en manos del loco. Pedro ni le dio dinero para pagar al barquero, ni la acompañó. María se arriesgó a cruzar el puente, tanto que el loco, pues la mató. Entonces ustedes me van a descifrar el crimen. La pregunta es, ¿quién tiene la culpa de la muerte de María? ¿Por qué se murió María? La otra pregunta. Ahora, ¿qué me dicen de la conducta de Juan? ¿Qué me dicen de la conducta de María? Y Pedro, la conducta de Pedro. Entonces, ¿para qué nos sirve este esquema, esta historia? Yo después les voy a dar la respuesta. ¿Hicieron análisis ahí? ¿Qué es un análisis? Descomponerla en sus partes. Y ahí lo dice, separar los elementos, se desintegran las ideas, y eso es lo importante, se desintegran las ideas. ¿Cómo es que se desintegran? Pueden ir párrafo por párrafo, puede ser en la lectura, pero como esta carrera de medicina es una carrera en que hay que correr, está rápida la situación, hay que leer mucho, entonces ese separar se va a dar en cuestiones un poquito más grandes, en textos más grandes que en párrafo, ¿verdad? Párrafo por párrafo, línea por línea, no es sustancial, ¿verdad? Aunque
un verdadero análisis si empieza de párrafo en párrafo, pero eso va a depender de la cantidad del texto. ¿Qué miran ahí? Esa foto. Esa niña que está observando algo. Una lupa. La niña con Tiene una lupa, está observando. O sea que sí importa la observación y el análisis. Sí. En todo. Y esos métodos ustedes los manejan de bien, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿cómo se hace un análisis? Nosotros podemos ver el tutorial en YouTube, podemos ver en todos los buscadores de la web, podemos leer todos los libros, pero también lo vamos a acompañar de experiencia. Porque eso, como dijo la doctora, ¿por qué se murió María? ¿Por qué no hizo caso a lo anterior? Y en todos los libros llegamos a estas conclusiones. Cuando se trata de un texto corto, como un párrafo, un artículo, un reportaje y también un fragmento, se puede separar una idea de cada párrafo. Pero ¿cómo se separa? ¿Y cuál es la idea? Ideas centrales. Ideas centrales. Si es un texto largo, una conferencia, un folleto, un libro, las ideas centrales y los subtemas. Pero, ¿qué es una idea central? ¿Qué es un subtema? La idea central es la síntesis de lo que se dice en el párrafo. Es la síntesis de lo que se dice en el párrafo. Pero como estamos aprendiendo a hacer análisis antes de la síntesis, vamos a empezar poquito a poquito. ¿Y cómo es ese poquito a poquito? Primero, saber para quién es. ¿Para quién es? El análisis de que se habla, ¿para quién es? Para física, para el estudiante de biología, ¿para qué es? ¿De quién es? ¿De dónde es? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el propósito del párrafo del texto? ¿A quién se dirige? También si tiene características como situaciones principales, personajes. Entonces, después de leerlo, de darle la ojeada como en el ejemplo, de leerlo un poquito más, se puede hacer una lectura profunda. El asunto es que cuando tenemos mucha carga académica, la lectura profunda tiene que hacerse desde el inicio, aunque los autores recomienden que primero se ojea, después se hace una lectura rápida, pero nosotros nos vamos a tener que saltar esos dos pasos y hacerla profunda, ir decididos a leer desde el inicio, porque si uno le dice dele una ojeada, uno lo hace como quiere. Si uno le dice lea rápido, uno lo hace como quiere. Mejor empezamos de una vez a leer de manera de verdad, dirían los patojos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo leo? ¿Cómo la voy a hacer? Y aquí tenemos esos aspectos. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí tenemos una lectura. Les puse cosas que a ustedes les gustan. El DNA. ¿Y eso qué es, pues? Es el mismo ácido desoxirribonucleico, solo que en inglés, ¿verdad? Es una hélice de doble cadena. Ahí tengo unas palabras claves, solo que esas palabras son las que yo no sabía qué significaban. Porque parte de eso, del análisis, del resumen, de la síntesis, es identificar y buscar en el diccionario aquellas palabras que yo no entiendo. Porque a veces la que no entiendo es lo que usted dijo, es el meollo de la lectura. Y si no lo entiendo, no entendí nada. Pero aquí tenemos, si yo le quito todos los artículos, todos los monosílabos, si le quito las palabras repetidas, ¿cómo les va quedando? La esencia. Le quito los artículos. Es una el, de, la, en, monosílabos, dos, de, un, y voy quitando los artículos. Después quito palabras repetidas. ¿Cuáles son las palabras repetidas que ven? Hélice, cadenas, grupos
fosfato, ¿qué más? DNA, moléculas, azúcar, formando. Bueno, quité palabras repetidas, quité artículos. Ahora voy a quitar palabras que me adornan el texto. Básicamente, por otra parte, por tanto, de acuerdo con esto, favorablemente, nos sorprende. ¿Qué más? ¿Qué más palabras? ¿Perdón? Conjuntamente. Ya quité artículos monosílabos, quité palabras que adornan, ahora quito palabras que no son tan fundamentales como algunos verbos. ¿Cuáles serían? ¿Consiste tiene que ir? No. ¿Enrolladas tiene que ir? Si la palabra hélice ya me da el significado, enrolladas, entonces es una redundante. ¿Qué otras? Alrededor, interaccionar, favorablemente, todas esas ya las quité cuando eran adorno. Entonces, ¿cuántas palabras me quedaron? Me quedaron bien poquitas. Y de eso se trata, empezar a hacer un análisis. Observamos, no lastimamos la idea, y otra situación es que aunque usemos nuestras palabras, no nos desviamos para lastimar, pero también lo más importante es, se recuerda, a quién va dirigido, para quién, entonces no podemos confundir al lector. Y esa es la tercera regla, no confundir al lector, saber de qué estamos hablando. La síntesis, entonces, ¿qué es la síntesis? Volver otra vez a unir las partes, pero habiendo conocido las relaciones internas. Hay que juntar las partes, pero hay que conocer todo. Entonces, todo lo que usted dijo, eso es holístico. Que no, porque sea una síntesis, va a dejar a la deriva la parte medular del concepto, ¿verdad? No, que síntesis para que sea más pequeño, para que sea más rápido de entender, pero sin dejar a la deriva lo principal de esa lectura. ¿Cómo le quedó, doctora? Ilumínenos. El ADN es una doble hélice de dextrógeno formada por dos cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido está constituido por un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Puede ser púrica o pirimídica. Y ahí puede terminar entonces también, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver qué ha pasado con nuestro caso. Les cuento la historia. Entonces, necesitamos observación, necesitamos lo que usted dijo, ver el fondo, ir más allá, visualizar. Todo eso es parte como implícita del resumen, la síntesis y la redacción. Fíjense que Juan y María eran hermanos. Juan salía todos los días a la cantina porque era el dueño de la cantina, no era porque le gustara el jugo. María salía a casa de Pedro a cuidarlo, porque Pedro era un niño de 12 años discapacitado. María lo cuidaba. La madre de Pedro no lo cuidaba
No tenía con quién dejarlo porque iba a trabajar a la cantina. El niño no tenía dinero para darle a María y en su situación no lo podía acompañar. María nunca le pidió al barquero que la llevara. Bueno, ¿qué hicimos ahí? ¿Por qué inventamos que María era una ingrata, infiel, descarada? Porque nos faltaba información. Porque nos faltaba información. Aparte de que nos faltaba información, nos dejamos llevar por la percepción. ¿Y cómo incide la percepción en esto? ¿Qué es la percepción? La percepción es la interpretación del mundo material a través de los sentidos, lo que usted está diciendo, doctor. Pero no solo es la información que llega, la percepción está alimentada de experiencia. Y entonces, ¿qué nos llevó a esto? ¿Qué nos llevó a pensar y darles cualidades a estas personas, cualidades morales? Los juicios, hicimos prejuicios. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto en la síntesis, la redacción, el análisis? Para no anticiparnos a lo que estamos leyendo. Para contrastar lo nuevo con lo antiguo que tenemos. Que la experiencia sirva para contrastar el conocimiento que ya se adquirió al nuevo por adquirir y la visión que ya vimos hace un momento, que la visión Que debemos de profundizar más, buscar más información. que hay que escudriñar, hay que profundizar. Entonces, sí, acepto, la historia le faltaba información, tenía picardía, es que está hecha para timar. ¿Y por qué? Precisamente para ver cómo funciona la percepción. Y la percepción funciona desde el momento que nos sentamos aquí. Si traemos motivación interna, motivación externa, si estamos bien, pues vamos a estar dispuestos a participar y a entender. Siempre hay algo que uno aprende. Se analiza el texto, se ordenan las ideas más sencillas hasta llegar a la más compleja. Puede ser inductivo y deductivo. Es que eso es preferencia, es que algunos se quedan con datos pequeños y otros profundizan más. Eso de ser inductivo o deductivo depende de mi forma de hacer las cosas. Interpreta el texto integrando sus partes. Si en el análisis separé, aquí integro. Y sí, hay chance de que se escriba con nuestras palabras, pero no lastimando al autor.